Muy buenas tardes, América Latina. ¿Cómo les va? Les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a la formación de traders y todas aquellas personas que deseen iniciarse o bien mejorar, optimizar sus sistemas de trading en estos mercados. Aquellos que no me conocen y a los que sí les pido disculpas por mi presentación continua y repetitiva. Resido en Buenos Aires, Argentina. Desde el año 2001 me dedico a los mercados financieros a partir del desarrollo de estrategias de trading con análisis técnico fundamental en commodities, forex, también algunas acciones. Eh, Así que por allá, ya casi 20 años, me quedé un poco quieto. Comencé en los mercados. En el año 2003 abrí mi primera cuenta real y a medida que fui desarrollando mi carrera como trader, empecé a compartir mis conocimientos. En el año 2005 conformé Molefex como academia dedicada a la formación de traders en los diferentes mercados y he tenido el gusto de recorrer gran cantidad de los países que ustedes residen. Los estoy leyendo en este momento a partir de diferentes capacitaciones, seminarios, charlas, conferencias. Aquí me dicen que se escucha un poco entrecortado, no sé si es así o ha sido quizás un microcorte. Les agradezco me confirmen, por favor. Miguel, Pablo, Branchela, un microcorte. Bueno, muchas gracias. Se escucha perfecto. Bueno, bien. Cualquier cosa, por favor, me informan. Hoy vamos a ir directamente a analizar en este último mes del año, donde han pasado de todo tipo de cosas y vamos a meternos directamente con el dato de empleo a conocerse mañana en los Estados Unidos. Vamos a analizar algunos escenarios y posibilidades que nos puede deparar el día viernes, como suele suceder los primeros viernes de cada mes. Bien. ¿Por qué los datos desde el calendario económico son importantes? Lógicamente, algunos de los principales datos económicos nos ayudan a entender las causas del posible comportamiento del precio. Mañana viernes, como todos los primeros viernes de cada mes, se conoce el dato de empleo en los Estados Unidos por el Departamento de Trabajo. ¿Qué se conocerá? Se conocerá las nóminas de empleo no agrícola, el dato quizás más relevante de la jornada porque mide la creación de movimiento en el sector de mayor calificación de los Estados Unidos. En segundo lugar se considera la tasa de desempleo y en tercer lugar los ingresos promedios mensuales. Tres datos que se conocen en simultáneo y ahora iremos a ver en detalle. ¿Y por qué son tan relevantes? Porque lógicamente en la actividad económica el empleo es un dato fuerte de mucho peso relativo y el COVID en el último tiempo ha impactado fuertemente en las economías mundiales, en los sectores de empleo, lógicamente, de varias industrias como el turismo, la aeronáutica y otras tantas sociales que para evitar el contacto tuvieron lógicamente un detrimento fuerte ante su inactividad. Algunas economías un poco más ágiles, y ni hablar la principal economía a nivel mundial como los Estados Unidos, mostró un fuerte pico y una importante recuperación. De hecho, lleva una recuperación aproximadamente del 50% de la cantidad de empleo perdido post-COVID. Ahora bien, cuando nosotros analizamos un dato, hay tres datos de relevancia. Un dato previo, que es el pasado del cercanamente previo, en este caso el mes pasado, y también los últimos meses se consideran para ver la evolución del sector. Luego un dato estimado por las principales consultoras, que empieza a ser descontado por el mercado, y finalmente el dato publicado. Entre estos tres datos aparecen las relaciones y explica posiblemente y con alta probabilidad el comportamiento del precio. Cuando uno observa el calendario económico, y mañana lo vamos a estar apreciando directamente, suele encontrar la fecha, el horario, el país donde lógicamente se va a publicar. Nos vamos a enfocar en el día de hoy en el dato de empleo y el dato previo, el forecast, y el dato esperado y el dato previo.
En este caso hemos destacado el dato del cambio del empleo no agrícola, No Farm Employment Change, que se espera todavía sea positivo, que se cree 500.000 de nuevos puestos, pero como pueden observar la tendencia ha bajado, ya que el dato previo ha sido de 638.000, el previo de 661.000, de 1.300.000, 1.700.000, 4.800.000, por lo cual empieza a ceder la creación de empleo en los Estados Unidos, por lo cual la tasa de recuperación para volver a niveles de empleo previos al COVID, que eran los niveles de pleno empleo, luego de más de 10 años de recuperación constante después de la crisis del 2009, se está, por de alguna manera decir, alentando. Bien, perfecto. Me van comentando cualquier duda. Vamos a meternos de lleno a analizar los mercados y los informes específicos del día de mañana. Que para aquellos que operan el dólar canadiense, también les digo, tengan en cuenta que en simultáneo, al mismo horario, a las 8:30 horario del este, se conocerá desde Canadá también los datos de empleo, el cambio en el empleo y la tasa de desempleo. Ahora bien, vamos a concentrarnos, como bien dice este webinario, en los datos de mañana. El primer dato, sí, y el menos importante, el más leve, es el de ganancias promedios horarias, la cual se espera sin cambio, pero ciertamente podemos apreciar que ha reducido, sí, desde 0,2, 0,4 a 0,1 las ganancias promedios en forma horaria. Es el dato que, a mi entender, menor impacto genera en el promedio de los tres. Luego, como hablábamos recién, tendremos quizás el más relevante, el más cercano a lo que sucede con la economía americana, que es el cambio en el empleo no agrícola. Hablábamos recién con la imagen fija que se espera una creación, en otros momentos hemos visto destrucciones, y esta creación de empleo de 500.000 es importante. Sin embargo, cuando uno considera los meses previos, puede observar, sí, que luego de la fuertísima destrucción de 20 millones del 8 de mayo, hubo una creación constante, pero que no llega al 55% de la destrucción que obtuvimos en el peor momento post-COVID. Ciertamente, también podemos observar que las tasas de creaciones han cedido y mantienen una tendencia de haber caído la creación, por lo cual el dato esperado es menor o negativo, ¿sí? Porque se espera un dato previo, ¿sí? Por debajo del anterior en una tasa decadente o descendente, por decir una manera. Si además se llega a publicar un dato por debajo de los 500.000 puestos creados, el dato suele ser peor y suele impactar en forma negativa no solamente en los mercados de renta variable, sino también en el dólar americano. Por último, y aquí sí tenemos quizás el dato un poco mejor, es el de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, como pueden apreciar, en marzo sí, registró un 3,5, una constante de desaceleración, o mejor dicho, caída constante desde el año 2009, que había llegado a los 2 dígitos, donde estamos en niveles de pleno empleo, por lo cual podemos hablar de 10 años de recuperación constante del empleo en los Estados Unidos desde el año 2009 hasta marzo del 2020. Ahora bien, ¿qué sucedió en abril? Saltó un punto, pero el importante daño se generó en el mes de mayo, donde, más allá que se esperaban 16 puntos, marcó 14,7, niveles no vistos desde más de 30 años. Y vemos todos números verdes desde mayo hasta la actualidad, porque los datos que se han publicado han sido mejores de los previos o de los estimados. Significa que el mercado tuvo una reacción positiva, sin embargo tenemos niveles de 2 dígitos que no es nada habitual en los Estados Unidos y, como les decía, datos que no se veían en décadas. Por lo cual se observa una recuperación del sector del empleo en lo que es la tasa de desempleo, y mañana se estima una caída de una décima adicional de 6,9 a 6,8. ¿Qué sucedería en caso de que crezca
a 6.9 en el sentido de que se mantenga la tasa o crezca a 7, una décima o 2 décimas, lógicamente podría ser un dato más que negativo por este juego que hablamos respecto al dato previo, al estimado y al publicado. No solamente estamos viendo una tendencia de desaceleración, sino lógicamente en caso de que lo esperado, que en principio sí sea peor el dato de lo esperado, claramente podríamos tener un impacto más negativo en el dólar americano y lógicamente en los mercados financieros. Nos referimos a los índices bursátiles de Wall Street. Mientras mantengo mi discurso, voy viendo algunas preguntas. Acá nos dice Miguel Ángel, ¿por qué es importante la condición de pleno empleo? Bueno, en realidad me faltan unas letras en tus palabras, pero imagino que ¿por qué es importante que se llegue al pleno empleo? Debe ser algo así. Es importante, lógicamente, porque marca que la economía está en crecimiento, está en auge, y eso se pudo observar también en el rendimiento de los mercados. Estamos ante más de 10 años de crecimiento constante en la economía americana y en máximos históricos de sus principales índices bursátiles. Esto es importante, en parte explicado y acompañado por las variables económicas. Francela me dice acá, he leído que Estados Unidos está relativamente próximo a ser sustituto por China como potencia mundial. ¿Cómo afectaría esto a la economía? Especialmente economías como la costarricense, que es variable dependientemente del dólar. ¿Qué opinión te merece? Me merece, Francela, que hace muchos años vengo leyendo que China podría ser sustituido. La realidad es que entiendo que van a faltar muchos años más. Esta es mi realidad, sobre todo a partir, lógicamente, de las elecciones últimas donde Biden se ha proclamado como presidente, ya casi no hay dudas de esto. Le faltan muchos años para que Estados Unidos pierda, ¿sí?, la hegemonía mundial. Esa es mi opinión, lógicamente. Pero yendo al día de mañana, sí, fíjate que en el calendario económico los datos chinos casi no son tenidos en cuenta y casi no impactan en los mercados importantes o grandes como el de monedas o ni de commodities. ¿Sí? Los datos chinos tienen algún impacto en algunos de los pares quizás de monedas en Oceanía, algo en Japón, pero todavía le falta un peso relativo mucho mayor en la economía mundial. Aquí Carlos me dice, si los datos de alto impacto son favorables para el dólar, ¿cómo afectaría el oro? Vos sabés que depende, Carlos, porque el oro tiene un doble juego respecto al dólar, porque cotiza en dólar y también respecto como activo de refugio. Entonces, cuando los datos son positivos para el dólar, para la economía americana, suele haber impulso en los mercados financieros. Wall Street suele tomar una tendencia alcista, probabilísticamente, y en ese caso, en años anteriores lo que observamos era una debilidad del oro. En el último tiempo, como pueden observar, el oro ha subido a la par que han subido los mercados de renta variable, ¿sí? Eso es lo que estamos observando. No, por favor. Si Trump lograra por medio de todo lo que se está haciendo ganar las elecciones económicamente, ¿esto será mejor para los mercados? La realidad es que entiendo que Trump casi no tiene chance, por decir que están de alguna manera agotadas. Se esperaba en su momento que si Trump ganaba iban a subir los mercados y si Biden ganaba iban a caer. Sin embargo, Biden ya en principio no hay dudas que va a ser no hay casi dudas que va a ser el presidente. Vamos a dejar una pequeña cota. Sin embargo, los mercados han subido y si ustedes observan el día de hoy, el Nasdaq marcó un nuevo hito histórico, si lo estuvieron viendo en el día de hoy. Sí, señor. En los tres índices principales de Estados Unidos se ha estado en estos últimos días. A ver, Guillermo, si me puedes ayudar un poco más. En caso de que el dato sea negativo, ¿podría empezar una tendencia bajista? Ahora lo vamos a ir viendo. La realidad es que los argumentos, desde el punto de vista del calendario económico, como podemos ver aquí, fíjate que en mayo y junio hubo cifras de doble dígito no vistas en muchísimos años. Sin embargo, Wall Street no impactó de la misma manera. No quiere decir que lo pasado vuelva a suceder. Pero lo que nos vamos a basar un poquito, los voy a invitar desde el punto de vista desde el análisis de mercados para encontrar posibilidades. Primero, vamos a analizar uno de los principales pares de moneda, me refiero al euro-dólar. Como pueden apreciar, el euro-dólar, y lo marcamos desde hace un tiempo, ha quebrado una muy fuerte zona de equilibrio.
la fuerte zona de equilibrio que veníamos trazando, y lo hacemos semana a semana con el panorama semanal, comienza en 1.1920 y se extiende hasta el nivel de 1.20. En este fuerte nivel, a partir lógicamente de un patrón de continuación, observamos una fuerte suba del euro dólar en gráficos diarios que lo ha llevado a cotizar por encima de 1.21 o 1.2150. En estos momentos hay una suerte de lateralización en gráficos a modo de toma de beneficios. Sin embargo, la tendencia se mantiene claramente alcista y el quiebre de niveles máximos nos podría mostrar una extensión del recorrido. ¿Cuál es la zona a tener en cuenta? 1.2170. Superado 1.2170 nos tendremos que ir a 1.2220 y 1.2260. Fuerte nivel de resistencia como objetivo alcista. El quiebre de la zona de 1.21 nos podría marcar una corrección hasta 1.2040, 1.2050, pero difícilmente vemos el euro por debajo de 1.20 para las próximas semanas. Ese es nuestro escenario con el euro dólar. Tenemos que también hacer mención a otros de los pares que está teniendo fuerte impacto en el último tiempo, y nos referimos a la libra esterlina. Algunos se preguntan, a partir, lógicamente, de todo lo que ha sucedido, cómo puede ser que el euro y la libra sigan avanzando, sigan subiendo. Bueno, fíjense que la libra esterlina nos viene marcando claramente mínimos ascendentes. Hay una clarísima tendencia alcista que pareciera todavía no tener ninguna debilidad, más allá que se observan ciertas divergencias, debilidad en la tendencia en gráficos de 4 horas y la posible formación de una cuña. Lo cierto es que la libra esterlina se encuentra con este importantísimo nivel de congestión de máximos descendentes, que es la línea de tendencia bajista en gráficos mensuales. Esta línea de tendencia bajista en gráficos mensuales es un fuertísimo escollo que se encuentra trazada entre 1.3430 y 1.35. El nivel de 1.35 es un tremendo murallón, ¿sí?, que a nuestro entender debería, sí, ser de inflexión en el mediano plazo. El quiebre de 1.35 nos marcaría el cambio, sí, de tendencia de bajista alcista en las próximas semanas. Eso es lo que nosotros estamos observando y evaluando. Ahora bien, ¿qué podemos esperar a mañana? A mañana lo que claramente podemos esperar, y luego de la corrección del día de hoy, es un nuevo impulso alcista y la zona, decíamos, de 1.35 como nivel de inflexión. En caso de quiebre de 1.35, 1.3550 y 1.3610 serán los niveles de resistencia, donde marcamos los soportes a considerar. El primer soporte estará en la zona de 1.3430 y, vencido este fuerte nivel de máximos y mínimos, nos posicionamos en 33.60 y por debajo en 1.3330 como niveles de soportes ante una fortaleza del dólar americano. Me preguntan del oro, hay varios interesados seguramente, perfectamente. El oro en este momento ha recuperado gran parte del terreno perdido en el día de hoy. El oro había cedido posiciones, había vencido 1830, 1831 y luego nos mostró un cambio direccional y cerró en dirección alcista. El oro acumula 3 días de subas luego de haber alcanzado la zona de 1761, un 50% de último recorrido, pero solo podríamos ver una extensión del recorrido alcista por encima de 1860, 1865, un muy fuerte nivel de congestión. Entre 1855 y 1860 es una muy fuerte muralla que tiene el oro, y solo el quiebre de esta zona nos ponemos en sentido alcista. ¿Qué observamos en gráficos menores? Que ha rechazado, ¿sí?, una importante zona de soporte y ha recuperado posiciones. Se observa un hombro, cabeza a hombro, alcanzando su objetivo. Si uno tuviese que medir, para ser exacto, esos 495 puntos, lo estaría trazando muy cerca de la zona de 1864, que es nuestra zona de objetivo y de inflexión. Nos ponemos alcista en el oro, solo por encima de 1860. En caso de que no quiebre 1860, podríamos ver un nuevo recorrido en dirección alcista y podría visitar nuevamente la zona de 1770. Por lo pronto, ahora lo vemos deteniendo su recorrido de aquí en las próximas horas, lógicamente a la espera
del dato del día de mañana. Bien, perfecto. Aquí Luis me dice, el dólar se depreció respecto a varias monedas hoy. Por algo en particular, el dólar está débil en el mercado. El dólar se encuentra débil en el mercado, nos ha mostrado fuerte debilidad no solamente ante la libra y el euro, frente al dólar australiano, al yen, al franco suizo. El dólar está débil y sin lugar a duda lo que estamos observando en el dólar es una debilidad que pareciera tiene todos los indicios de extenderse. Aquí Guillermo me consulta a partir de los índices y vamos a avanzar con uno de los principales índices bursátiles, que es el US 500 o el Nasdaq, depende si operan el contrato por diferencia o no, o si lo hacen directamente sobre el índice. El Nasdaq, como pueden ver, ¿sí?, se encuentra muy cercano a máximos históricos. ¿Cuánto podrá aguantar? Y son las preguntas que nos hacemos todos. Si ustedes observan los gráficos mensuales, el US 500 o el US 500 quiere decir el Standard & Poor's 500, no sé por qué decía Nasdaq, lo estaba leyendo acá en una pregunta. El Standard & Poor's 500 o el US 500, como lo refleja su contrato por diferencia aquí en la plataforma de XM, nos ha mostrado una fuertísima dirección alcista. No hay mucho que observar. Mínimos ascendentes del año 2009-2010, lo que nos muestran claramente 10 años de subas ininterrumpida, a pesar de la fuerte corrección que observamos durante el principio de año, en el mes de febrero y marzo, con fuertísimas caídas. Tan fuertes caídas nos repercutió este índice que si uno tuviese que medir, fíjense que han sido en 2 meses una caída que representó el 50% del total recorrido entre mínimos y máximos. Marcó una corrección importante, un impulso, un rebote muy fuerte desde donde generó una suba de 4 meses, una recuperación y un nuevo impulso alcista que nos muestra claramente máximos históricos en el Standard & Poor's 500. Máximos históricos que en este momento está revalidando porque la zona de 3.680 es fuertísimo nivel y pareciera no tener todavía ningún argumento de cambio de dirección. Sin embargo, siendo muy finos, estamos observando una suerte de directriz a partir del trazado de los últimos máximos que podrían indicar una desaceleración del recorrido en gráficos diarios. ¿Por qué? Porque está topándose con un fuerte nivel de congestión que, si lo podemos apreciar en gráficos de 4 horas, tiene varios intentos sin poder avanzar en el fuerte nivel de 3.680. ¿Qué podemos presenciar? Y sobre todo si nos ponemos con indicadores que nos marquen la fuerza del mercado, como el RSI, sin lugar a duda estamos apreciando una fuertísima zona de sobrecompra. El RSI nos está marcando fuerte zona de sobrecompra, no solamente en gráficos mensuales, sino también en gráficos semanales. Creo que se fue el audio. ¿Me confirman, por favor, si estamos recuperando? Parece que sí. Sí, se ha cortado el audio, estoy recuperando ahora el audio, me confirman si me están escuchando nuevamente. Tuve yo un pequeño corte, ahora sí, deberían escucharme nuevamente. Les pido por favor me confirmen si el audio es correcto, también si están visualizando mi pantalla. Muchas gracias, se cortó el audio, sí, tuve un corte yo, un microcorte aquí. ¿Me pueden confirmar si me escuchan correctamente? Gracias.
Sí, estoy observando que no se escucha. A ver si me están escuchando nuevamente. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. Muchas gracias, Germán, y mil disculpas. Parece ser que estamos fallando con el servicio. Bien, me confirman si me están escuchando y, no, y si están viendo la pantalla. Estamos observando el Standard & Poor's 500. Sí, hasta el gráfico de 4 horas me dice Guillermo. Bien, perfecto. Decíamos que el Standard & Poor's 500 claramente está en niveles muy fuertes de resistencia. Lo observamos, sí, no solamente en gráficos de 4 horas, sino que también empezamos a observar una cierta debilidad que puede darnos una divergencia en gráficos mensuales y en diarios. Fíjense que el RSI nos está marcando máximos descendentes, lo cual diverge respecto al precio, no solamente en gráficos mensuales, semanales, sino también en gráficos de 4 horas, que nos podrían anticipar un cambio direccional. Las divergencias son una herramienta necesaria, pero no suficiente para entrar contra tendencia. Lo que sí podemos apreciar, como lo veíamos hasta en gráficos de 4 horas, es una muy fuerte zona de congestión y en caso de no poder quebrarla, nos indicaría por defecto un fuerte movimiento en sentido bajista. En este caso, y atentos al Standard & Poor's 500, condiciones similares nos muestran el Nasdaq y el Dow Jones, sí, pero lógicamente con diferentes señales. Pero vamos a concentrar el Standard & Poor's 500. 3.660 a nuestro entender es la zona a considerar antes de observar un movimiento en corrección bajista. Se podría estar formando un doble intento y en caso de confirmarte este doble intento fallido al alza, nosotros deberíamos ver quebrar la zona de 3.640 y en este caso iríamos hasta aproximadamente un objetivo cercano a los 3.600 a partir de este doble intento fallido a confirmarse. La tendencia es alcista, la zona vulnerable es 3.680, posibles buenos datos de empleo en Estados Unidos deberían impulsar el índice al alza. Caso contrario y datos negativos podrían darnos los argumentos desde lo fundamental para una corrección en sentido bajista y ver una caída hasta los niveles cercanos a 3.617, 15, donde desde el punto de vista chartista y técnico encontramos el objetivo de este posible patrón de cambio doble techo en formación. Bien, dudas, preguntas, comentarios respecto lógicamente a los datos de mañana que veíamos y observábamos y lógicamente a los recorridos que compartíamos recién. Aquí pregunta Mariana si pueden observar este video, que se perdió una parte. Sí, les compartimos a ustedes que en nuestro canal de YouTube, MoleFX, creador de traders, pueden acceder a todos los webinarios anteriores y también a este que estaremos subiendo en minutos. A los que le quedaron dudas e inquietudes, nos pueden contactar a la página de internet, a www.molefx.com, y si quieren enviarnos un correo, info@molefx.com. Un abrazo para ti, Germán, otro para ti, Luis, Pablo. Muchas gracias por tus comentarios, Guillermo. A todo el resto les dejamos un cálido abrazo, una excelente jornada de trading el día de mañana con los datos de empleo. Espero que la información compartida sea de utilidad. Hasta la próxima.